vamos a medir cuántos ohms tiene la resistencia. Vamos a ponerlo en el conector y mide 229 ohms. Otra cosa que tenemos que hacer es probar si la resistencia está a masa. Para eso vamos a probar en un conector y en la resistencia. Tocando la resistencia podemos darnos cuenta que la resistencia interna que tiene este ducto lleva dentro lo que es la propia resistencia y a su alrededor lleva mica. Esa resistencia que lleva no debería tocar con lo que es el caño. Con esto sabemos que la resistencia no está a masa. Ahí lo tenemos en continuidad y si estuviera tocando sonaría. De estar a masa, la resistencia va a funcionar, pero va a funcionar a la mitad de lo que debería funcionar. Cada vez que el evaporador funcione haciendo hielo, la resistencia no va a poder sacar todo el hielo, por lo tanto con el tiempo se va a llenar de hielo. Vamos a sacar lo que es el sensor de caño. Cortamos acá, después vamos a unir el cable. Bien, acá no lo habían cortado, sino que habían abierto para poder medir. Vamos a cortar, porque al bimetálico lo vamos a cambiar. El bimetálico, que es muy fácil de sacar, va con un ganchito y se pone así. Acá tenemos el bimetálico que sacamos y acá el de reemplazo. Vamos a probarlo. Primero lo que vamos a hacer es medir continuidad, a ver si tienen. Recordemos que esto está al natural, por lo tanto no deberían tener continuidad y no tienen. Y así tampoco. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo un ratito en el freezer de la heladera para que enfríe. De esa forma van a unir los contactos y va a tener continuidad. Vamos a probar continuidad. Ya sacamos los bimetálicos de la heladera. Tiene continuidad y el nuevo tiene continuidad. Estos bimetálicos los probamos en una heladera que la temperatura llega a menos 17 grados en el freezer. No quiere decir que estos hacen contacto a esa temperatura. Estos deben hacer contacto a menos 3, menos 2 grados centígrados. Vamos a ver si siguen teniendo continuidad. El bimetálico nuevo no. Este sí. Vamos a darle calor. Vamos a ver la continuidad. Ya no la tiene. Esto quiere decir que este va a cortar antes y este tarda más en cortar, pero funcionan, los dos funcionan. Obviamente que vamos a colocarle el repuesto nuevo, porque tiene fusible. Este es un fusible térmico. En caso de que la resistencia quede continuamente con tensión, porque la placa tiene algún problema, un relé quedó pegado, un trial quedó con fuga, este fusible va a cortar, por lo tanto la resistencia no va a calentar demasiado y no va a quemar los plásticos o ocasionar un incendio. Tenemos que decir que este fusible térmico, una vez que se abre, ya no vuelve a unirse. Habrá que reemplazarlo para que dé continuidad. Una falla muy común de los bimetálicos es cuando se hinchan y quedan con continuidad. También puede quedar sin continuidad,
pero en el caso de que quede con continuidad, lo que va a provocar es que la resistencia no corte, por lo tanto va a calentar demasiado, y lo que va a pasar es que se van a empezar a derretir los plásticos y a veces hasta puede provocar un incendio. Por eso siempre es importante conectar un bimetálico con fusible. En el caso de fallar el bimetálico, que puede fallar, lo que ayudaría al bimetálico sería el fusible térmico, y a cierta temperatura, que es de 70 grados, se produce el corte, con lo que la resistencia dejaría de funcionar y por lo tanto no produciría un incendio o que se quemen los plásticos. Acá tenemos los dos sensores, vamos a medirlo. Para medir estos sensores se mide con temperatura ambiente y resistencia, para saber si están bien. Vamos a medir qué resistencia tiene, recordemos que es de 5K. Tenemos la referencia en el cable, 5K, sensor nuevo, y el que sacamos dice también 5K. Vamos a medir con resistencia en 6K y nos da 3.7K el sensor que sacamos y 3.8K el sensor nuevo, a una temperatura de 32.6 grados centígrados. Acá tenemos la tabla de temperatura de sensores NTC de 5K, y para una temperatura de 32 grados centígrados tenemos una resistencia de 3.8 kΩ. Señalamos con un destornillador porque con el cursor, como es blanco, no se ve. Esta tabla de temperatura se puede descargar de internet poniendo en el buscador tabla de temperatura de sensores NTC de 5K. Ya conectamos la placa, conectamos el cable que va al conector de la placa frontal, el cable que está en el conector del sensor de temperatura del refrigerador, ya lo colocamos, el conector que va al otro sensor, que es el sensor de caño. Esto lleva polaridad, hay que fijarse en la parte de atrás que el lado negativo está conectado al otro conector, también en su lado negativo, y eso es todo. Marcamos los cables, ya que los cables no los podemos cambiar, tenemos que usar el mismo conector. El conector, como dijimos, lo sacamos de la placa vieja. Ahí tenemos lo que es los cables. Le pusimos cinta, pero la cinta es solamente para agarrar. Tiene termocontraíbles abajo. Tenemos un cable negro que es para el neutro, un cable marrón que es para la fase, el amarillo es el defrost y el rojo vendría a ser lo que es el forzador y el compresor. El cable rojo está conectado con termocontraíble a los cables negros. El cable amarillo está conectado también con termocontraíble al cable amarillo. El marrón al marrón y el negro al neutro, que vendría a ser el celeste. Bien, la placa la vamos a dejar acá, así. Y esto es solamente para probar. Por este lado tenemos el sensor de caño, que está puesto con papel aluminio para tener mayor conductividad, y un precinto. También tenemos el bimetálico, que está puesto en el mismo caño, que es el caño de retorno del circuito, y donde va el capilar es el caño de entrada de lo que es el refrigerante, donde hace la expansión. Y acá tenemos el conector de lo que es la resistencia. Después acá tenemos el termofusible que va a ir ahí. Todo lo agarramos con precinto. A los cables del sensor lo habíamos puesto con estos cables, que uno de los cables lo marcamos con indeleble negro para identificar la polaridad. Acá tenemos los cables del forzador,
que lo pusimos con un precinto, tiene termo contraíble, pero van conectados a esas terminales. Acá está el terminal de masa, pero el ventilador no tiene terminal como para conectar, así que lo dejamos suelto, no pasa nada. Bien, lo que vamos a hacer ahora es probar si la cañería de lo que es el evaporador se cubre de hielo, así que vamos a encender la heladera. Vamos a ver por otro lado que le pusimos un manómetro, ya que tenía una válvula de servicio, y el manómetro con la heladera apagada marca 80 psi. Ahora vamos a encender la heladera y vamos a ver lo que marca. La heladera ya encendió, tiene un nivel de temperatura de 8, marca hasta 9 y después empieza en 1, 2, 3, lo vamos a dejar en el tercer nivel. Obviamente todavía no le cambiamos las lámparas. Están dando el forzador. Acá tampoco todavía tiene lámpara. Vamos a ver. El manómetro, la aguja se va a vacío. Vamos a dejar que funcione un ratito y se va a ir a 5 pulgadas de mercurio. Con eso y viendo el evaporador sabemos que le falta gas. Que ese es el segundo problema que tiene esta heladera. Que como ya sabemos lo que pasa cuando se le deja una válvula de servicio a la heladera, por ahí pierde gas. Y es el curro que tienen algunos para cargarle gas todos los años. Así que nosotros vamos a sacar esa válvula después, una vez que carguemos gas. Obviamente que le vamos a sacar todo el gas, porque no sabemos qué tipo de gas le echaron, de qué marca, y todos sabemos que de una marca a otra cambian la composición del gas, más allá de que diga 134. Nos puede traer algún problema futuro. Así que vamos a sacarle todo el gas y vamos a echarle de nuevo la cantidad que necesita esta heladera. Bien, vamos a dejar que la heladera funcione unos 20 minutos y vamos a ver lo que es el evaporador, si se cubrió totalmente de escarcha. Vamos a controlar la heladera. Vamos a sacar esto. Y por lo que vemos, hizo escarcha ahí, pero llegó hasta el primer caño la escarcha, hasta la mitad del primer caño, así que le falta gas. Vamos a abrir el manómetro. Y está igual que antes. Así que vamos a cargarle un poquito de gas a ver qué pasa. Ya conectamos la manguera de servicio a la garrafita de gas. Ya purgamos la manguera de servicio. Anteriormente ya habíamos purgado lo que es la manguera de baja. Vamos a colocar esta acá. Tenemos cerrado acá, tenemos abierto acá, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a encender la heladera y cuando la aguja se vaya vacío vamos a cargarle gas. Vamos a cargarle gas hasta que quede en 0 psi. La aguja está bajando. En un ratito va a estabilizar, así que
no hay problema si nos pasamos de 0 PSI, después estabiliza y queda más o menos en 0 PSI. Vamos a controlar cuánto tiene de gas. Tiene más o menos 4 PSI, presión positiva. Vamos a ver el evaporador. Tiene escarcha hasta la mitad. Vamos a controlar una cosa. Está bien. El caño de retorno no está congelado, por lo que no nos pasamos de gas. Vamos a dejarla que funcione un poco más. Acá ya cerramos el circuito. Lo que es la válvula de servicio se la sacamos. Sellamos ahí. Tenemos el caño de descarga que viene acá. Va para acá. Entra en esta pequeña serpentina que está en la batea, que es el caño que viene de lo que es la descarga en el evaporador, donde lo que es el freezer. Entra en lo que es la condensadora. La condensadora es horizontal, tiene toda la serpentina horizontalmente, viene hasta abajo. Entra en este caño es el que va, es la entrada de lo que es el caño que va en el lateral de la puerta o en el borde de la puerta. Sale acá, entra en este caño, va al filtro, del filtro al capilar, el capilar entra en el habitáculo para que vaya lo que es el freezer. Bien, acá tenemos los cables. Este sería el cable de línea o de entrada. Tiene un cable marrón que es la fase, un cable azul que es el neutro y un cable amarillo y verde que vendría a ser la descarga o la línea tierra. Entra en esta pequeña bobinita que es un filtro de corrientes parásitas. Simplemente acá tenemos identificado el neutro, o sea que el otro es la fase. El cable negro va a lo que es el motor, la habilitación del compresor, en la parte de el fusible térmico. Y en el relé tenemos el neutro, que el neutro se conecta acá y que se conecta a la línea. Entonces tenemos hacia lo que es la placa el cable azul, que es el neutro, el cable negro, que vendría a ser la habilitación que viene de la placa hacia lo que es el compresor, y esto viene de lo que es la resistencia, que es el cable naranja, viene ahí, pero del otro lado no se conecta con nada, simplemente viene acá. Y el otro sería para lo que es la masa o chasis, para la descarga tierra. Esto va acá, simplemente en esta cajita, va con su correspondiente tapita y un tornillito. Acá tenemos la identificación de lo que es el detalle de lo que tiene en la heladera. Acá tenemos lo que es el modelo RE 450 NF. Tenemos la capacidad en litro, 418 litros. Tenemos lo que es el refrigerante, la carga de refrigerante, que son 100 gramos. Después tenemos el amperaje, que está acá, 0.8 creo que dice, sí, 0.8. Las lámparas son de 15 watts máximo, que le pusimos lámparas de 15 watts, después lo vamos a ver. Y bueno, esos son los detalles que tiene que tener cada heladera.
Son detalles muy importantes. La presión de baja, la presión de alta. Ya encendimos la heladera y al encender la temperatura que mide automáticamente es la posición 8, pero vamos a bajarla a la posición 5, que es donde sabemos, porque ahí la tuvimos de prueba, sabemos que la temperatura en el freezer tiene que llegar a menos 12 grados punto 8 y ahí corta. Después baja la temperatura hasta 9.0, menos 9.0, y ahí enciende, y la temperatura en lo que es la conservadora o refrigerador baja hasta 3 grados y sube a 8 grados aproximadamente cuando desconecta. Obviamente que al abrir la heladera esa temperatura es menor. Vamos a abrir la puerta. Ya cerramos lo que es el habitáculo donde va la lámpara y la placa electrónica. Ahí está la lámpara, el interruptor. En el freezer también ya cerramos todo. Ya le pusimos el plástico que cubre la lámpara. Y así corta. Están dando lo que es el forzador. Está tirando aire fresco. Recordemos que recién la encendimos. Bien, como sabemos que todo funciona bien, damos por concluido el trabajo.